Cuando el silencio dura más que una vida, una tarde quieta, la luz entrando oblicua por una ventana que ya ha visto demasiados inviernos, un reloj que no apura a nadie, y una voz, esa voz, que durante décadas fue refugio, compañía, certeza para millones, pero que ahora tarda unos segundos más en salir. No se pronuncia ningún nombre al principio. No hace falta. Hay silencios tan densos que ya traen identidad propia. Una mujer ha cruzado los 74 años. Sigue en pie, sí, sigue presente. Pero algo en su manera de estar en el mundo ha cambiado. No es fragilidad lo que se percibe, sino una especie de cansancio elegante, como si el cuerpo hubiese aprendido a negociar con el tiempo sin hacer ruido. A su lado siempre estuvo él, siempre. Demasiado tiempo como para que nadie se atreviera a preguntar en voz alta lo que todos intuían. Durante años, la pareja fue tratada como un bloque indivisible. Amor, complicidad, coherencia. Una historia que parecía no necesitar explicación. Precisamente por eso, nadie quiso escuchar las grietas. Porque aceptar que incluso las historias más sólidas se desgastan habría sido admitir algo incómodo sobre nosotros mismos. Él habló. No de golpe, no con escándalo. Habló como se habla cuando ya no queda energía para sostener versiones cómodas. Primero fue el cuerpo. No el suyo, sino el de ella. El cuerpo que durante décadas sostuvo escenarios, focos, giras, entrevistas, sonrisas perfectamente calibradas. Un cuerpo que empezó a fallar sin permiso, no de manera dramática, sino con pequeños avisos, olvidos leves, cansancios que no se iban con descanso, silencios cada vez más largos entre una frase y otra. Nada grave, decían, nada que mereciera titulares, hasta que lo cotidiano empezó a organizarse alrededor de esas ausencias. Luego vino el matrimonio. No el idealizado, sino el real. El que se construye cuando las cámaras se apagan y los amigos ya no preguntan. Él reconoció algo que nadie quería escuchar. Que amar durante tanto tiempo también puede ser aprender a callar por miedo. Miedo a romper una imagen. Miedo a decepcionar a quienes creyeron en una historia como si fuera propia. Miedo, incluso, a mirarse al espejo y admitir que la complicidad no siempre significa felicidad. No habló de rupturas, habló de distancia, de noches compartidas en silencio, de conversaciones aplazadas durante años porque siempre había algo más urgente. Un proyecto, una gira, una causa, un amigo que necesitaba apoyo. El amor siguió ahí, dijo, pero ya no ocupaba el mismo lugar. Y después, los amigos, los de siempre, los que parecían eternos, los colegas que compartieron ideales, luchas, escenarios, manifiestos. Él admitió que el tiempo no solo separa cuerpos, también separa lealtades. Algunos se fueron sin despedirse, otros se quedaron por costumbre, muy pocos por verdadera cercanía. La fama, reconoció, no protege de la soledad. A veces la multiplica. Hubo nombres que no mencionó, y precisamente por eso dolieron más, porque cuando alguien decide no señalar, es porque el peso de la verdad ya es suficiente. Durante décadas, ella fue fuerte por ambos. Él lo dijo sin rodeos. Mientras el mundo la veía firme, comprometida, luminosa, había batallas invisibles que se libraban en privado. No enfermedades anunciadas, no tragedias públicas. Algo más inquietante, el desgaste lento, silencioso, inevitable. Cuando terminó de hablar, no pidió comprensión. Tampoco disculpas. No intentó reescribir la historia. Solo dejó caer una frase que resonó más que cualquier confesión explícita. Que hay verdades que no se ocultan para engañar a otros, sino para sobrevivir uno mismo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue pesado. Como si, de pronto, todos entendieran que aquello que durante años se llamó discreción había sido, en realidad, una forma de resistencia.
Y entonces, sin dramatismo, sin lágrimas, sin música de fondo, quedó flotando una certeza difícil de asumir: que incluso las vidas construidas con coherencia, arte y compromiso también acumulan dudas, renuncias y miedos que nadie aplaude. Porque hay silencios que no existen por falta de palabras, sino porque decirlas haría temblar demasiadas cosas. Ana Belén, a los 74 años, cuando el brillo ya no consigue ocultar las grietas. Durante décadas, su nombre no necesitó explicación. Bastaba con escucharlo para que se activara algo íntimo en la memoria colectiva. Una canción sonando en una radio antigua, una escena de cine en blanco y negro, una voz firme, atravesando épocas políticas, culturales y emocionales. Ana Belén no fue solo una artista, fue una presencia constante, casi inevitable, en la vida de varias generaciones. Pero a los 74 años, la presencia se transforma. No desaparece, pero se vuelve más silenciosa. Quienes la han visto recientemente hablan de detalles que antes no llamaban la atención. El paso es más lento, como si cada movimiento se midiera con cuidado. La postura sigue siendo elegante, pero ya no desafía al tiempo. Parece dialogar con él. La mirada, siempre intensa, ahora se detiene más en los márgenes que en el centro. No hay derrota en esos ojos, pero sí una profundidad distinta, más cargada, como si observara el mundo desde un lugar al que pocos tienen acceso. No se trata de una retirada oficial, no hubo anuncios solemnes ni despedidas dramáticas. Simplemente empezó a estar menos. Menos alfombras rojas, menos entrevistas largas, menos apariciones improvisadas donde antes parecía sentirse cómoda. Y en esa ausencia progresiva surgieron las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Es una decisión consciente o una necesidad impuesta por el cuerpo? ¿La energía que siempre pareció inagotable sigue estando ahí, aunque ya no se exhiba? ¿O el cansancio, acumulado durante toda una vida de exigencia pública, ha terminado por pedir su espacio? El público está acostumbrado a ver a sus ídolos resistir, a mantenerse en pie incluso cuando todo indica que deberían parar. Con Ana Belén, esa resistencia fue parte del mito. Siempre sólida, siempre lúcida, siempre comprometida. Por eso, cualquier gesto de repliegue se interpreta como una señal inquietante. No de debilidad, sino de algo que se está guardando. La salud, ese tema que durante años se esquivó con elegancia, empieza a ocupar un lugar incómodo en las conversaciones. No hay diagnósticos oficiales, no hay comunicados alarmistas, solo indicios, cancelaciones discretas, ritmos de trabajo más espaciados, silencios que antes se llenaban con palabras seguras. La pregunta no es si hay un problema concreto, sino si el cuerpo, finalmente, ha reclamado el protagonismo que durante décadas le fue negado. Pero no todo pasa por lo físico. También hay un cansancio emocional que no se mide en análisis médicos. A los 74 años, después de haberlo dicho casi todo en canciones, películas y gestos públicos, queda la pregunta más difícil. ¿Qué merece aún ser compartido? Ana Belén parece haber elegido con extremo cuidado sus batallas, sus palabras y, sobre todo, sus silencios. En un mundo que exige explicaciones constantes, ella responde con distancia, no como desafío, sino como protección. La artista que durante años habló por muchos, ahora parece hablar solo para sí. Y eso desconcierta, porque el público, acostumbrado a recibir, no sabe qué hacer cuando la entrega se vuelve selectiva. Algunos lo interpretan como sabiduría, otros como una señal de alerta. Lo cierto es que el repliegue no es vacío, está lleno de cosas que no se nombran. ¿Por qué Ana Belén se ha ido apartando de los focos sin hacer ruido? ¿Por qué esa mujer que nunca temió posicionarse ahora prefiere observar desde la sombra? Tal vez porque hay momentos en la vida en los que el brillo ya no protege,
sino que expone. Y cuando eso ocurre, incluso los iconos entienden que la verdadera fortaleza no siempre consiste en mostrarse, sino en saber cuándo es necesario desaparecer un poco para no romperse del todo. El esposo y el silencio que se prolongó durante décadas, durante mucho tiempo, él estuvo ahí sin estar realmente visible. No como una sombra, sino como una presencia constante que no reclamaba foco. Cuando ella ocupaba el centro del escenario, cuando las luces buscaban su rostro, él permanecía a un paso de distancia, lo suficientemente cerca como para sostener, lo suficientemente lejos como para no interferir. Así fue como muchos aprendieron a verlo, parte del paisaje, nunca el tema principal. Hablar de Víctor Manuel es hablar de alguien que eligió el segundo plano sin renunciar a su propia voz. Compañero de vida. Testigo privilegiado. El único que estuvo presente antes del aplauso y después del silencio. El que vio cómo el brillo se construía día a día, pero también cómo ese mismo brillo, con el tiempo, empezó a pesar. Durante décadas, su silencio fue interpretado como elegancia. Nunca salió a corregir rumores. Nunca negó lo que se insinuaba. Nunca explicó lo que muchos daban por hecho. Mientras otros hablaban por ellos, él permanecía quieto. No por indiferencia, sino por una forma muy particular de lealtad. Porque hay silencios que se convierten en pactos invisibles, acuerdos que no se firman, pero se respetan con una disciplina casi dolorosa. Él vio los cambios antes que nadie. No porque fuera más perspicaz, sino porque convivía con ellos. El cansancio que no se confesaba. Las noches en las que la conversación se acortaba. Los días en los que el entusiasmo no aparecía, aunque el compromiso seguía intacto. Y aún así, eligió no decir nada. No para proteger una imagen pública, sino para no traicionar una intimidad que había costado toda una vida construir. Su silencio no fue pasivo. Fue una decisión diaria. Cada entrevista rechazada, cada comentario que dejó pasar, cada titular que no quiso alimentar. En un mundo donde hablar es casi una obligación moral, él optó por callar, consciente de que una sola frase podría alterar un equilibrio ya frágil. Porque hay verdades que, una vez pronunciadas, no solo se escuchan, se quedan a vivir. Con los años, ese silencio empezó a ser más elocuente que cualquier declaración. Los que los conocían de cerca notaban matices. La forma en que él observaba antes de responder. La prudencia extrema con la que elegía las palabras cuando alguien se acercaba demasiado a lo personal. No era miedo. Era conciencia del daño irreversible que puede causar una confesión mal situada. Nunca negó las sospechas, nunca las confirmó, y en esa ambigüedad dejó que cada cual sacara sus propias conclusiones. Algunos hablaron de fortaleza, otros de resignación. Pero pocos se preguntaron qué cuesta realmente sostener una historia cuando ya no se parece a la que todos admiran. ¿Qué significa amar cuando el amor deja de ser un relato inspirador y se convierte en una gestión constante de silencios, renuncias y cuidados? Él sabía cosas que el público solo intuía. Detalles mínimos, casi invisibles. La manera en que ella se quedaba mirando un punto fijo. La necesidad de rutinas más estrictas. El cansancio que no se iba con descanso. Y aún así, eligió no convertir eso en discurso, porque poner palabras habría significado aceptar un cambio definitivo, uno del que no se vuelve. Su papel no fue el del héroe ni el del mártir. Fue el de alguien que entendió demasiado pronto que algunas verdades no liberan, sino que despojan, y que, a veces, proteger a quien amas implica cargar tú con la incomodidad del silencio, con la sospecha ajena, con la presión de saber que todos esperan que hables. Cuando finalmente dejó entrever lo que durante tanto tiempo había permanecido oculto, no lo hizo para explicarse, tampoco para justificarse.
Lo hizo con la serenidad de quien ya no necesita convencer a nadie. Como alguien que entiende que hay momentos en los que callar deja de ser una opción, pero hablar sigue siendo una herida abierta. Porque hay personas que no levantan la voz no porque no duela, sino porque saben que, una vez que las palabras salen, ya no existe ningún camino de regreso. Cuando la verdad sobre la salud ya no puede seguir oculta. No ocurrió de un día para otro. No hubo un punto de quiebre visible, ni un instante exacto en el que todo cambiara. Fue más bien una suma de pequeñas ausencias, casi imperceptibles al principio, que con el tiempo empezaron a dibujar un patrón imposible de ignorar. La agenda, antes compacta y exigente, comenzó a espaciarse. Fechas que desaparecían sin explicación. Proyectos anunciados con ilusión que, semanas después, se desvanecían en silencio. No había comunicados alarmistas, solo notas breves, cuidadosamente redactadas, donde se hablaba de ajustes, de descanso necesario, de prioridades personales. Palabras neutras para una realidad que ya no lo era tanto. Luego llegaron las cancelaciones inesperadas. Apariciones previstas desde hacía meses que se anulaban a última hora. No por conflictos de agenda, no por decisiones artísticas, sino por algo que no se nombraba. El público, acostumbrado a la constancia, empezó a sentir una inquietud difícil de explicar. No era decepción. Era una sospecha que nadie quería formular en voz alta. Las cámaras, siempre atentas, captaron instantes que antes no existían. Una mano buscando apoyo al levantarse. Un gesto de cansancio que tardaba en disimularse. Una pausa más larga de lo habitual antes de responder una pregunta sencilla. Nada escandaloso, nada definitivo, pero suficiente para que la imagen impecable comenzara a mostrar fisuras. No se trataba de fragilidad extrema. Era algo más inquietante, la sensación de límite. El cuerpo, ese aliado silencioso que durante décadas obedeció sin protestar, empezaba a imponer condiciones. Y cuando eso ocurre, la negociación ya no es pública ni heroica, es íntima, cotidiana y profundamente desgastante. Cada salida requiere un cálculo, cada compromiso, una evaluación previa. Cada decisión implica preguntarse no si se puede, sino cuánto costará después. En ese contexto, la voz del esposo apareció sin estridencias. Víctor Manuel no habló como quien revela un secreto explosivo, sino como alguien que ya no puede seguir sosteniendo una omisión. No dramatizó, no buscó compasión, no recurrió a metáforas grandilocuentes. Sus palabras fueron medidas, casi austeras, como si temiera que cualquier exceso pudiera distorsionar la verdad. Reconoció lo evidente sin detallarlo. Admitió que había una realidad que llevaban demasiado tiempo gestionando en privado, que no era nueva, pero sí cada vez más presente, que el esfuerzo por mantener la normalidad había terminado por convertirse en una carga silenciosa. No habló de diagnósticos ni de pronósticos, habló de desgaste, de límites, de la necesidad de aceptar que no todo se puede seguir ocultando sin consecuencias, porque llega un momento en que la salud deja de ser solo un asunto íntimo. No por falta de derecho a la privacidad, sino porque el silencio prolongado empieza a pesar más que la verdad. Callar exige energía. Fingir normalidad consume fuerzas que ya no sobran. Y cuando el cuerpo reclama atención, seguir actuando como si nada ocurriera se vuelve una forma de negación peligrosa. Durante años, el pacto fue claro. Proteger, preservar, no alarmar. Pero los pactos también envejecen, y lo que en un momento fue cuidado, con el tiempo puede transformarse en carga. El esposo lo entendió tarde, quizás, pero con una lucidez que no buscaba absolución. Simplemente constató que sostener la apariencia había tenido un costo invisible. El problema no fue la enfermedad en sí, esa palabra que nadie pronunció, sino el peso de mantenerla fuera del relato público.
Porque cuando todos miran, incluso el silencio se vuelve un espectáculo. Cada ausencia se interpreta. Cada gesto se analiza. Y lo que no se dice acaba diciendo demasiado. La verdad, al final, no apareció como una revelación brusca, sino como una rendición tranquila. No para despertar lástima, sino para aliviar una presión acumulada durante demasiado tiempo. Porque hay silencios que, cuando se prolongan, dejan de proteger y empiezan a herir. Y en ese punto, hablar ya no es una opción valiente, sino una necesidad inevitable. El matrimonio después del resplandor. No era un cuento de hadas. Durante años, su unión fue presentada como una excepción. Una prueba de que era posible amar sin estridencias, compartir sin desgastarse, crecer juntos sin perder la identidad. El tiempo convirtió esa imagen en un símbolo. Y los símbolos, cuando se repiten lo suficiente, dejan de ser cuestionados. Pero ningún matrimonio que atraviesa décadas vive solo de símbolos. La relación entre Ana Belén y Víctor Manuel se sostuvo en algo más complejo que la admiración mutua. Se sostuvo en decisiones cotidianas, muchas de ellas incómodas, en silencios aceptados, en renuncias que no siempre fueron consensuadas, pero sí asumidas. Porque cuando dos vidas avanzan juntas durante tanto tiempo, la armonía deja de ser constante y se convierte en una negociación permanente. Hubo años luminosos, sin duda. Momentos en los que la complicidad parecía invencible. Pero también existieron etapas que no encajaban en la narrativa pública. Años donde la convivencia fue más funcional que apasionada. Donde compartir techo no significaba compartir el mismo ritmo interior. Donde el cariño persistía, pero la emoción se volvía discreta, casi administrativa. No se habló de crisis espectaculares. No hubo rupturas anunciadas ni reconciliaciones teatrales. Lo que hubo fue algo más silencioso, y por eso mismo más difícil de explicar. La distancia que aparece cuando dos personas siguen juntas, pero ya no se encuentran en el mismo lugar emocional. Él lo insinuó sin dramatismo. Reconoció que hubo periodos sostenidos más por la costumbre que por la ilusión. No como reproche, sino como constatación. Porque después de tantos años, la costumbre no siempre es un enemigo. A veces, es el único pegamento disponible cuando la energía emocional escasea. Ella, por su parte, nunca lo desmintió. Y ese gesto fue más elocuente que cualquier confirmación. La ausencia de negación dejó espacio a una verdad incómoda, que incluso los vínculos más admirados atraviesan fases donde el amor no desaparece, pero se transforma en algo menos visible, menos celebrable. No se trata de juzgar, no se trata de buscar culpables, se trata de entender que la duración no garantiza plenitud, que permanecer juntos durante décadas no significa haber sido felices todo el tiempo, y que admitirlo no invalida lo vivido, pero sí rompe con la fantasía de la permanencia perfecta. El cansancio acumulado, físico, emocional, vital, cambia la forma en que se ama. Cuando ambos cuerpos empiezan a pedir tregua, cuando las prioridades se reducen a lo esencial, el matrimonio deja de ser un proyecto y se convierte en una estructura de apoyo. Útil, necesaria, pero no siempre cálida. Hubo decisiones que se tomaron sin palabras. Ajustes invisibles para el exterior. Espacios personales más marcados. Silencios que no exigían explicación porque ya se conocían demasiado bien. Y en medio de todo eso, una pregunta que probablemente nunca se formuló en voz alta, pero que estuvo presente durante años. ¿Hasta qué punto seguir juntos era una elección consciente y no una inercia compartida? No hay épica en esa duda. No hay traición. Solo honestidad tardía. Porque el amor, cuando se prolonga tanto, deja de ser un sentimiento continuo y se convierte en una suma de actos pequeños, a veces vacíos de emoción, pero cargados de responsabilidad. Y no todos los días esa responsabilidad se siente como un privilegio.
La imagen pública resistió. La intimidad, no siempre. Y quizá ahí reside la verdad más difícil de aceptar. Que el amor puede ser real, y aún así, no bastar para sostener a dos personas cuando ambas están cansadas. No cansadas el uno del otro, sino cansadas de sostenerse a sí mismas. La pregunta queda flotando, sin respuesta definitiva, como todo lo que importa de verdad. ¿Es suficiente el amor para mantener unidos a dos seres humanos cuando el tiempo ha desgastado no solo el cuerpo, sino también la ilusión de lo que fueron? Amigos, colegas, los vínculos que se fueron afinando hasta quedar en silencio. Hubo un tiempo en que alrededor de Ana Belén existía un círculo casi inquebrantable. Rostros que aparecían una y otra vez en los mismos actos, las mismas luchas, las mismas fotografías. Personas que no necesitaban presentarse porque ya formaban parte del mismo relato. No solo compartían escenarios o proyectos, compartían una época, una forma de mirar el mundo, una certeza colectiva de estar del mismo lado de la historia. Eran vínculos intensos, casi inevitables. Amistades forjadas en la urgencia, en la juventud, en la convicción de que todo estaba por cambiar. Relaciones que parecían inmunes al desgaste porque se sostenían en ideales comunes y en una complicidad que no necesitaba explicarse. Pero el tiempo no rompe de golpe, el tiempo afina. Poco a poco, las reuniones se hicieron menos frecuentes. Las llamadas se espaciaran sin que nadie lo decidiera explícitamente. Los encuentros ya no eran espontáneos, sino fruto de coincidencias cada vez más raras. No hubo discusiones públicas, ni desencuentros sonoros. Simplemente, la vida empezó a exigir cosas distintas a cada uno. Algunos siguieron avanzando en la misma dirección, pero a un ritmo diferente. Otros cambiaron de prioridades sin anunciarlo. Y hubo quienes, sin darse cuenta, dejaron de encajar en un espacio que durante años había sido propio. No por traición, sino por evolución. Porque no todos envejecen del mismo modo, ni cargan el paso del tiempo con la misma ligereza. Las imágenes hablan por sí solas. Donde antes había grupos, ahora hay presencias aisladas. Donde antes se compartía foco, ahora hay trayectorias paralelas que ya no se cruzan. No es ausencia de afecto lo que se percibe, sino distancia. Una distancia madura, silenciosa, que no busca explicación porque ya no la necesita. Los lazos no se cortaron, se aflojaron hasta quedar en un punto en el que ya no sostienen, pero tampoco duelen. El esposo, Víctor Manuel, habló de ello con una serenidad que sorprendió a muchos. No hubo reproches. No enumeró nombres ni señaló ausencias concretas. No reclamó lealtades ni lamentó abandonos. Se limitó a decir algo que, dicho a cierta edad, adquiere un peso especial, que el tiempo termina filtrándolo todo. No habló de decepciones, habló de decantación. Reconoció que algunas relaciones solo existen mientras las circunstancias las sostienen, que cuando el brillo se atenúa y la energía escasea, quedan menos motivos para forzar encuentros, y que no todos los silencios entre amigos significan ruptura. A veces son simplemente la forma más honesta de aceptar que ya no se comparte el mismo lugar interior. Durante años, la cercanía fue casi obligatoria. La militancia, el trabajo, la exposición pública creaban una red constante de contacto. Pero cuando esas estructuras empiezan a desaparecer, lo que queda es la relación desnuda. Y no todas sobreviven a esa prueba. Hay amistades que necesitan escenarios. Otras, causas comunes. Algunas, una juventud compartida que no regresa. Cuando todo eso se diluye, solo permanecen los vínculos capaces de adaptarse al silencio, a la ausencia, a la falta de espectáculo. Y esos son pocos. Muy pocos. El reconocimiento no fue amargo. Fue lúcido. A cierta edad, entender que no todo se pierde por culpa de alguien es una forma de descanso.
asumir que algunas personas cumplen su papel durante un tramo del camino y luego se quedan atrás no como fracaso, sino como parte del recorrido. Hoy, el entorno es más reducido, más discreto, menos visible. Ya no hay necesidad de rodearse de multitudes para sentirse acompañado. Lo que queda es un círculo pequeño, casi invisible para el público, donde el afecto no necesita demostración constante. Y quizás esa sea una de las verdades más incómodas del paso del tiempo, que no solo el cuerpo cambia, ni solo el amor se transforma, sino también la red humana que parecía eterna. Porque al final, cuando todo se aquieta, el tiempo no castiga ni premia. Simplemente elige qué vínculos siguen teniendo sentido cuando ya no hay nada que ganar. Romper el silencio no para explicarse. No fue una decisión repentina, tampoco una estrategia. Llegó como llegan las cosas inevitables, cuando sostener el silencio empieza a doler más que romperlo. Durante años, callar fue una forma de protección. No decir, una manera de cuidar. No confirmar ni desmentir. Un pacto tácito con un mundo que siempre quiso respuestas rápidas para realidades demasiado complejas. Pero hay silencios que envejecen mal. Silencios que, con el tiempo, dejan de ser refugio y se convierten en carga. Cuando finalmente se habló, no hubo tono defensivo. Nadie intentó justificar decisiones pasadas ni corregir interpretaciones ajenas. No se trató de limpiar una imagen ni de reordenar un relato público. Quien esperaba una aclaración contundente se encontró con algo mucho más incómodo. Una verdad dicha sin intención de convencer. Víctor Manuel no habló para ser comprendido. Habló porque ya no podía seguir guardando lo mismo. Porque llega un punto en el que la acumulación de silencios empieza a pesar sobre el cuerpo, sobre la relación, sobre la propia identidad. Y entonces, decir algo no es un acto de valentía, sino de supervivencia emocional. No pidió perdón, no reclamó empatía, solo reconoció que había verdades sostenidas durante demasiado tiempo en privado. La decisión de hablar no buscó corregir rumores, sino aliviar una presión invisible. Porque cuando una vida entera ha sido observada, interpretada y narrada por otros, guardar silencio exige una energía constante. Una energía que, a cierta edad, ya no sobra. Hablar, en ese contexto, no es abrir una herida. Es dejar de presionar una que nunca cerró del todo. La mención fue breve, casi contenida. Pero en esa contención había más honestidad que en cualquier confesión extensa. Reconocer que no todo fue como parecía. Que hubo cansancio. Que hubo momentos sostenidos más por resistencia que por ilusión. Que hubo realidades que no se compartieron no por engaño, sino por miedo a lo irreversible. Porque una vez que ciertas palabras se dicen, ya no se puede volver atrás. La imagen cambia. La memoria colectiva se reordena. Y el pasado, que parecía estable, empieza a mostrar matices incómodos. En el centro de todo, sin ser expuesta directamente, estaba Ana Belén. No como objeto de revelación, sino como presencia silenciosa. Su nombre no necesitó ser pronunciado para sentirse en cada frase. La mujer que durante décadas sostuvo un equilibrio delicado entre lo público y lo íntimo, ahora aparecía protegida no por el silencio, sino por una verdad dicha con cuidado extremo. No hubo dramatismo. No hubo frases diseñadas para titulares, solo una admisión tardía, que guardar tanto tiempo lo esencial tiene un costo, que la dignidad no siempre consiste en resistir, sino en aceptar que ya no se puede seguir sosteniendo lo mismo, y que hablar, aunque llegue tarde, puede ser la única forma de recuperar algo de paz interior. No se trató de cerrar capítulos, ni de ofrecer conclusiones. Fue, más bien, un gesto mínimo, pero decisivo. Dejar de cargar solo con una historia que ya pesaba demasiado. Porque a veces, romper el silencio no sirve para aclarar nada ante los demás,
sino para poder respirar sin sentir que cada palabra no dicha sigue ocupando espacio dentro. Un espacio de silencio para quien lee. No hay cierre. No lo necesita. La historia no pide un balance ni una línea definitiva que ordene los hechos. Tampoco busca convertir lo vivido en una tragedia ejemplar. Lo que queda es otra cosa, más incómoda y más honesta. Un espacio vacío donde cada lector coloca su propia experiencia, su propio cansancio, sus propias preguntas no dichas. A cierta edad, el tiempo deja de contarse en años y empieza a medirse en resistencias, en lo que se sostuvo, en lo que se dejó pasar, en lo que no se dijo a tiempo porque parecía peligroso, innecesario o simplemente imposible. La figura de Ana Belén, observada ahora desde la distancia, no se impone como un símbolo perfecto, sino como una presencia humana, atravesada por el desgaste inevitable de una vida larga y expuesta. Nada se rompe de golpe. Las historias largas no se quiebran, se erosionan. El cuerpo avanza más despacio. Las relaciones se vuelven más silenciosas. Las certezas se reducen a lo esencial. Y en medio de todo eso, aparece una verdad que no necesita detalles para ser entendida, que sostener una imagen durante décadas tiene un costo invisible, que cuidar, amar y resistir al mismo tiempo agota incluso a quienes parecían inquebrantables, y que llegar a un punto en el que alguien cercano, como Víctor Manuel, decide hablar no es un acto de ruptura, sino de cansancio asumido. No hay reproches explícitos, no hay héroes ni víctimas, solo la constatación de que el silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de ser protección y se convierte en peso. Un peso que no siempre se nota desde fuera, pero que se acumula día tras día, gesto tras gesto, renuncia tras renuncia. Y cuando finalmente se nombra, no libera del todo, pero al menos deja de oprimir. Quizá por eso este relato no termina, porque las historias reales no lo hacen. Siguen en una mirada que se demora, en una ausencia que ya no se explica, en una voz que decide no forzarse más. El lector queda solo ante una pregunta que no exige respuesta inmediata, pero que permanece. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor siguen adelante no porque estén bien, sino porque han aprendido a resistir en silencio? Tal vez lo más difícil no sea amar durante décadas, ni mantenerse fiel a una historia, ni proteger lo que se construyó con esfuerzo. Tal vez lo más difícil sea llegar hasta aquí, mirar atrás sin dramatismo y aceptar, por fin, que el cansancio también merece ser dicho. Porque hay cosas que sospechamos durante mucho tiempo, pero solo cuando quien ha estado al lado se atreve a hablar, entendemos que lo más duro no fue callar, sino vivir lo suficiente como para tener el coraje de admitir que ya no se puede seguir igual.